Bienvenidos al módulo 10 de Práctica Profesional 1. Vamos a desarrollar la instrucción. Cuando hablamos de la instrucción tenemos que hacer referencia como palabra per se también a la investigación penal preparatoria. Esto tiene que ver con diferentes sistemas procesales o distintos códigos que tenemos muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, si hablamos del Código Procesal Penal de la Nación, vamos a hablar de la instrucción. La instrucción, en este caso puntual, es la primera etapa dentro del proceso penal. Tenemos dos etapas, el del debate y el de la instrucción. La instrucción es este primer elemento donde tenemos la recolección de las pruebas tendiente a juntar todos los elementos como base que va a llevar posteriormente a un plenario y a un debate como acusación per se. En el sistema acusatorio que tenemos nosotros en el Chaco, esto se llama la investigación penal preparatoria. A diferencia de la instrucción en el sistema federal, en el Código Procesal Penal de la Nación, la instrucción es llevada por un juez de instrucción. En la provincia del Chaco, la investigación penal preparatoria es llevada por el fiscal, por el representante del Ministerio Público Fiscal. Es decir, que el juez de instrucción en el juzgado federal puede intervenir por sí o puede delegar esta función posteriormente al fiscal de instrucción. El fiscal de instrucción es el que le insta la acción en un determinado momento mediante el requerimiento formal, la instrucción formal, y a partir de ahí es el juez de instrucción el que lleva adelante la investigación. El juez de instrucción es el que le toma declaración de imputado, el juez de instrucción el que posteriormente de tomada declaración de imputado le tiene que dictar el procesamiento o le puede dictar una falta de mérito o le puede dictar un sobrecimiento al sujeto. Es decir, dentro de la potestad que tiene el juez de instrucción, después de la declaración de imputado de una persona, puede hacer tres cosas. Le puede dictar el procesamiento con prisión preventiva o sin prisión preventiva, puede dictar la falta de mérito, que es una situación intermedia en la cual el sujeto sigue vinculado a la causa, pero puede variar su situación con un procesamiento posterior o con un sobrecimiento. El sobrecimiento es la situación en la cual se lo desvincula al sujeto del hecho investigado. En el sistema acusatorio de la provincia del Chaco, quien lleva adelante la investigación es el representante de la vindicta pública, el Ministerio Público Fiscal, el fiscal de investigación. Este fiscal de investigación es el que tiene la potestad y la facultad de tomarle declaración de imputado. Fíjense que no sucede lo mismo en el juzgado federal. En el sistema federal, el que toma la declaración de imputado es el juez de instrucción. En el sistema provincial, quien toma la declaración de imputado es el fiscal. Quien dicta la prisión preventiva en el juzgado, en el sistema federal, es el juez de instrucción. Quien dicta la prisión preventiva en el sistema provincial es el fiscal. El fiscal tiene la potestad de tomar la declaración de imputado al sujeto mediante una determinación que vamos a trabajarla con posterioridad, qué característica tiene que tener la imputación. Pero una vez tomada declaración de imputado al sujeto, el fiscal puede, si es que está privada de su libertad de esta persona, tiene que resolver la situación procesal del sujeto que está privada de su libertad después de la declaración. Dentro de los 10 días hábiles posteriores tiene que determinar si le dicta o no le dicta la prisión preventiva. Fíjense que hasta aquí todavía no hay ningún órgano jurisdiccional, es decir, no hay ningún juez interviniente. Pero una vez dictada la prisión preventiva, la parte acusada puede solicitarle al juez de garantía mediante el sistema de la oposición la libertad. Y en el sistema en el cual nos rige en la provincia del Chaco es un sistema que se hace oral, al menos en la primera circunscripción hasta el día de la fecha. Con posterioridad va a ser en toda la provincia cuando se haga oral. Lo cierto es que ahí aparece el juez de garantía, que tiene este nombre, a los fines de rever o posibilitar la revisión de este acto dictado por el fiscal de investigación, que ha dicho que considera que esta persona tiene que seguir privada de su libertad mientras dure la investigación. Puede ser que el fiscal no haya dictado esa prisión preventiva y diga que es suficiente con tomarle declaración de imputado y que esta persona puede seguir en libertad. Esta persona puede seguir en libertad de distintas maneras. Puede seguir en libertad imputada en el hecho, es decir, que se le atribuyó un hecho determinado, pero sigue en libertad. ¿Mediante qué? Mediante algún tipo de caución juratoria, real,
personal que tiene que brindar en el caso puntual. La juratoria es cuando la persona se compromete a concurrir todas las veces que es llamada y generalmente se le suele decir que debe concurrir cada 15 días, 20 días, un mes, que eso lo va estableciendo el propio fiscal que ordenó la libertad de este sujeto. O a veces dice, mire, te doy la libertad, pero te solicito una caución real, es decir, algún pago de algún dinero para poder otorgarte la libertad, o que des garantía suficiente mediante la prestación de algún objeto real, por ejemplo un automóvil que se inscribe en el registro de la propiedad automotor o de alguna propiedad inmueble, para garantizar de que esta persona se va a seguir sometiendo al proceso penal. Y la otra posibilidad es que se ponga una caución personal desde el punto de vista de otra interpósita persona que tiene que garantizar que esta persona se va a presentar las veces que sea llamado. Es decir, que dentro de la investigación penal preparatoria, fíjense las facultades que va teniendo el fiscal de investigación en un sistema acusatorio y que en el proceso penal nacional lo va llevando el juez de instrucción. Acá el juez que aparece como funcionario judicial en la etapa de investigación es el juez de garantía. Pueden existir otros jueces dentro de la propia investigación penal preparatoria. Fíjense, este es el primer juez que mencionamos dentro de la investigación penal preparatoria. ¿Puede ser que intervengan otros jueces? Sí. Por ejemplo, que recurramos a otro órgano que se llama la Cámara de Apelaciones, es decir, el juez de garantía deniega la oposición que hizo la defensa y nos vamos como posibilidad, ¿no es cierto?, ante la Cámara de Apelaciones para que esta Cámara de Apelaciones, que en el Chaco solamente existe una en toda la provincia, la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Resistencia, sea la encargada de revisar este acto que estamos planteando como hipótesis de trabajo, que es la prisión preventiva. En el sistema federal es distinto. Una vez dictado el procesamiento, con prisión preventiva o sin prisión preventiva, imagínense que sea con prisión preventiva, ¿qué es lo que puede hacer la parte? Recurrir en apelación ante la Cámara de Apelaciones, donde ahí otra vez aparece otro juez, que son un tribunal generalmente, que es el que resuelve la situación, que se puede hacer en el sistema federal de manera escrita, oral, y la parte puede optar. En el sistema provincial, todas estas audiencias que fui mencionando van a tender a que sean orales, al menos en el futuro. En la primera circunscripción ya se están implementando de manera oral y todo con sistemas grabados de audio y todo eso, que garantiza cierta democratización desde el punto de vista de los elementos y cómo fue desarrollado esa audiencia. Bien loable estas características que va teniendo el sistema procesal penal en la provincia, y es también lo que va a regir con posterioridad en el sistema nacional, porque son modificaciones que se van implementando de a poco y que el sistema procesal penal va a tender a un sistema acusatorio como tenemos también nosotros, al menos eso es lo que se trabaja. Dentro del sistema del Chaco esto se llama la investigación penal preparatoria, y como acto central tenemos la declaración de imputado. Para que se le tome declaración de imputado tiene que existir un cúmulo probatorio suficiente, un grado de sospecha grave respecto al sujeto que se presume que cometió un delito. Tiene que existir ese caudal probatorio y tiene que existir esos elementos, no solamente una mera acusación endeble que no reúna los requisitos suficientes para demostrar presumiblemente con el grado de provisoriedad necesaria de que esa persona cometió el delito. Fíjense, a modo que vayamos avanzando dentro del proceso penal se van a ir requiriendo distintos grados de conocimiento respecto a ese hecho. Para tomarle declaración de imputado vamos a requerir un cúmulo probatorio suficiente que amerite que el sujeto presumiblemente haya cometido el hecho. Pero para tener una sentencia condenatoria no es suficiente con ese grado de probabilidad. Este grado de probabilidad se tiene que convertir en certeza. Si no hay certeza respecto a que esta persona cometió ese hecho, esa persona debe ser declarada inocente, ¿sí? Es decir, el indubio pro reo, como se llama, la duda debe estar siempre a favor del sujeto interviniente. Es decir, puede existir un grado de probabilidad en la investigación penal preparatoria, pero cuando llegamos al plenario con la sentencia condenatoria tiene que ser con grado de certeza como única posibilidad existente. El sobreseimiento es un acto procesal que lo dicta tanto el juez federal de instrucción en la instrucción por sí misma o en
la investigación penal preparatoria en la provincia del Chaco, donde van a tener estas características distintas. ¿Quién es el que dicta el sobreseimiento, es decir, la desvinculación de ese hecho al sujeto en el juzgado federal, en el sistema procesal penal de la Nación? Va a ser el juez de instrucción. En el sistema provincial va a ser el propio fiscal de investigación penal preparatoria el que le va a solicitar al juez de garantía que dicte el sobreseimiento, o con posterioridad al planteo de la defensa va a ser el propio juez de garantía el que va a dictar el sobreseimiento. ¿Quién es el que sobresee en un sistema acusatorio como tenemos en la provincia del Chaco? El juez de garantía o la Cámara de Apelaciones con posterioridad. ¿Quién es el que sobresee en el sistema federal? El juez de instrucción. Es decir, que el fiscal de investigación, si bien es cierto que tiene la potestad de imputarte, atribuirte el hecho, tiene la facultad de dictarte la prisión preventiva, no tiene la potestad y la facultad para sobreseerte. Sí le puede solicitar al juez de garantía que dicte el sobreseimiento. El único que puede dictar el sobreseimiento es el órgano jurisdiccional, es decir, el juez. Fíjense cómo, según el sistema en el cual nos encontremos, cada una de las personas va a tener su importancia y relevancia. La importancia y relevancia que tiene el fiscal de investigación penal preparatoria o el poder que tiene el fiscal de investigación penal preparatoria es distinto a las facultades o potestades que tiene el fiscal dentro de un sistema inquisitivo, por así decirlo, como tiene el sistema federal, en el cual el fiscal federal de instrucción no tiene la potestad de ordenar la detención, le puede pedir la detención al juez de instrucción. No te puede tomar declaración de imputado, le tiene que pedir al juez de instrucción que tome la declaración de imputado. Entonces, son facultades distintas, pero se tiende a que se unifique a la larga dentro del sistema nacional también como sistema acusatorio, porque es el sistema imperante desde nuestra Constitución Nacional y es el que a la larga va a terminar rigiendo en toda la Argentina. Cuando nos referimos a toda la Argentina, cada provincia tiene su sistema procesal, pero hay un solo Código Procesal Penal de la Nación para esos delitos que son competencia de carácter federal. Con esto damos por concluido el módulo 10 de Práctica Profesional 1.